de hoy. Buenas tardes, chicos de tercer grado. Buenas tardes, Miss. Nuestra clase de hoy es el curso de personal social. Nuestro tema principal es héroes de nuestra patria. Bien, vamos a prestar mucha atención, pongan en silencio sus micrófonos para que nadie se distraiga y puedan estar atentos a la explicación. Kimberly, pon en silencio tu micrófono, por favor. Yo. Gracias. Bien, vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy día, que ya habíamos visto principales héroes de nuestra patria. Primeramente vamos a ver qué es un héroe. Un héroe es una persona que se convierte, que realiza, ¿no?, hazañas extraordinarias y dignas de elogio e imitación para la cultura de su lugar y tiempo. Particularmente para ellos es un sacrificio o a veces arriesgan valerosamente su vida, mostrando con ellos gran valor y virtudes que se estiman dignas de imitación. Es decir, ya sea solidario, en empatía, en generosidad, sobre todo para los jóvenes. O sea, es un signo de valor para los jóvenes. Hay que saber escoger a los héroes. Tradicionalmente, el término héroe se vincula sobre todo a las hazañas bélicas que realizan las personas. Por ejemplo, un héroe de guerra, ¿no?, quien muestra un coraje y éxitos extraordinarios en un combate, sobre todo cuando resulta muerto o herido por arriesgar voluntariamente su vida por la patria. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿no?, los médicos, los policías que están afrontando esta pandemia del COVID-19, los que están falleciendo son héroes. ¿Por qué? Porque están demostrando su coraje, a pesar de que ellos saben que se van a infectar, se pueden infectar, tienen familia, ellos piensan primero en el servicio a los demás, en ayudar a los demás, y ellos arriesgan. Igualmente los médicos, sabiendo que esta enfermedad es muy contagiosa, ellos dan todo por el todo de lo que ellos saben, de lo que conocen, y si fallecen, pues son prácticamente héroes, ¿no? Héroes. Tenemos, por ejemplo, el primer héroe, que es un niño aquí en el Perú. Este niño se llama Manuel Fernando Bonilla. Vamos a ver un poquito de su historia. Manuel Bonilla nació en el Callao en el año 1868. En un hogar de mediana capacidad económica, o sea, no era ni muy rico ni muy pobre. Soñaba con ser médico y esta idea la atesoraba con fe y entrega íntegra a sus estudios. Al declarar Chile la guerra al Perú, Bonilla tenía 11 años y nadie entre sus familiares supuso que con el conflicto llegaba también el fin de aquellos sueños de aquel niño. Cursaba asignaturas en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, que queda acá en Alfonso Ugarte. Y cuando el agresor apareció por Lima en el año 1881, pidió alistarse en las reservas, siguiendo el ejemplo de sus mayores. Él, a pesar que era un niño de 11 años, él quiso seguir el ejemplo de sus compañeros mayores, ¿no? Rechazado varias veces por su corta edad, porque normalmente se alistaban al ejército cuando tenían mayoría de edad, que eran más o menos 21 años. Hoy en día es 18 años, ¿no?
Él insistía hasta ser admitido y así pudo concurrir a la batalla de Miraflores con el uniforme de soldado, combatiendo como un veterano, con coraje e inteligencia hasta encontrar un sublime final, ¿no? El tanto era su insistencia de querer ayudar a los hermanos patriotas que estaban enfrentando, él seguía cargoceando, que quería ser admitido en las tropas peruanas. Y tanto logró ingresar para la batalla de Miraflores. Los reductos de Miraflores, los cuales estaban espaciados entre 600 y 1000 metros, no eran otra cosa que zanjas de 7 metros de ancho por 2 de profundidad, que esperaban un remodelor ataque. Se designó al batallón número 6 del coronel Narciso de la Colina para defender el reducto número 3 de la chacra que se llamaba La Palma, el cual contaba con 280 integrantes y un niño. O sea, con el niño eran 281. Y ese niño era Manuel Bonilla, el héroe, el niño héroe, ¿no? El grupo tomaba a la izquierda del cuerpo del ejército comandado por el coronel Cáceres, que tenía 3.800 hombres. Apoyado por sus armas, sus cañones y fusiles modernos, las tropas chilenas avanzaban. Nosotros solamente teníamos rifles, ellos tenían fusiles, tenían cañones. Ahora, Cáceres se replegó sobre el reducto número 3, en el momento que caía muerto el coronel Narciso de la Colina. Recuerden que el coronel Narciso era el que estaba encargado del reducto número 3, justamente donde estaba nuestro niño héroe Bonilla. Entonces, Manuel Fernando Bonilla recogió su arma del coronel Narciso y se lanzó sobre el adversario. Él no pensó en él. Fue herido, pero continuó en acción, iracundo y audaz, hasta que la explosión de una granada lo destrozó, circunstancias que impidió el rescate de sus restos. O sea, él murió, a pesar que estaba herido, él siguió luchando, defendiendo el territorio patrio, pero lastimosamente una granada cayó cerca de donde él estaba y lo despedazó, ¿no? Y el rescate de sus restos no pudo ser posible. Quienes sobrevivieron contaron cómo el soldado niño, el hombre prematuro, al calor de la defensa de nuestra integridad territorial, o sea, cómo defendió él con gran amor. Luego tenemos otro héroe, tenemos a Túpac Amaru II. Su nombre verdadero era José Gabriel Condorcanqui. Fue hijo de Miguel Condorcanqui y de Rosa Noguera. Por su condición de indígena noble, realizó sus estudios con los jesuitas del Colegio San Francisco de Borja, o hoy en día el Colegio de Caciques del Cusco. Dominaba el quechua, castellano y latín. Dominaba 3 idiomas. El 25 de mayo de 1758 contrajo matrimonio con Micaela Bastidas, quien tuvo 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. 6 años después de su matrimonio, fue nombrado cacique de los territorios que le correspondían por herencia. Condorcanqui fijó su residencia en la ciudad del Cusco, donde viajaba constantemente para controlar el funcionamiento de sus tierras. O sea, nunca abandonó sus tierras.
Cuando gobernaba el virrey Agustín Jáuregui, se produjo una de las más violentas rebeliones. La rebelión estalló en Tinta, en el Cusco, la noche del 4 de noviembre de 1780. José Gabriel Condorcanqui se sublevó en protesta por los abusos cometidos por los corregidores contra la población indígena. Este fue apresado gracias al corregidor Antonio de Arriaga. Obtuvo una victoria en Sangarará, pero finalmente fue derrotado y tomado prisionero. Fue conducido al Cusco, ciudad en la que condenaron a muerte junto con su esposa Micaela Bastidas y sus hijos. ¿No? Se recuerda que en la Plaza de Armas amarraron sus extremidades, en la Plaza de Armas del Cusco, amarraron las extremidades de Túpac Amaru, sus extremidades superiores e inferiores, a 4 caballos, de los cuales desgarraron sus miembros y a pesar de ser arrastrado, como él era fuerte, no murió, ¿no? Él era bien fuerte, era un indígena fuerte, ¿no? Entonces, como no murió, fue decapitado cruelmente en el año 1871. A Micaela Bastidas le cortaron la lengua y a los hijos fueron fusilados. Luego tenemos a José Olaya Balandra. José Olaya nació en Chorrillos, al sur de Lima, en el año 1782. Sus padres fueron don Apolinario Olaya y doña Melchora Balandra. Desde pequeño, José Olaya estuvo vinculado a la pesca artesanal y a la vida en el mar. Cuando llegó el periodo de la guerra de la independencia contra España, José Olaya simpatizó por la causa de la libertad. Es por ello que el momento de mostrar su apoyo llegó en el año 1823, cuando los realistas recuperaron Lima y el gobierno patriota se refugió en la fortaleza del Callao. El Real Felipe, ese era la fortaleza. El pescador se convirtió en un enlace de criollos patriotas de Lima y Callao, ¿no? Llevando secretos, mensajes y cartas de un lugar a otro. Como él sabía nadar, entonces lo hacía por el mar, nadie se iba a dar cuenta. Lamentablemente, en junio del año 1823, fue descubierto por el general español Ramón Rodil, quien ordenó capturarlo y torturarlo para que hablara a quién era que llevaban esas cartas, ¿no? El patriota José Olaya no delató a nadie. El día 29 de aquel mes fue fusilado en la calle Petateros del centro de Lima. Hoy en día se llama el Pasaje Olaya, que queda a un costado de la Plaza de Armas de Lima. Existe ese pasaje. Por eso es que justamente le cambiaron el nombre por Pasaje Olaya. Sus últimas palabras fueron: si 1000 vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. Otro héroe es Miguel Grau Seminario. Miguel Grau nació en Piura el 27 de julio de 1834. Sus padres fueron Manuel Grau y María Luisa Seminario. Desde muy joven trabajó en la Marina Mercante y en 1853 ingresó a la Marina de Guerra del Perú. 4 años después participó en la rebelión de Manuel Ignacio de Vivanco contra la Constitución Liberal de Ramón Castilla.
Al ser derrotado, Miguel Grau volvió a trabajar en la Marina Mercante. A la Marina de Guerra regresó en el año 1863. Durante la guerra contra España participó en el combate de Aptao el 7 de febrero de 1866, donde los aliados peruanos chilenos resolvieron, fueron vencedores, ¿no? Porque en este combate se unió justamente Perú con Chile para poder derrotar a las tropas españolas. En el año 1867 contrajo matrimonio con la joven limeña Dolores Cavero, con quien tuvo 10 hijos. En el año 1868 recibió el mando del buque Huáscar, con el cual destacó defendiendo al presidente electo en ese tiempo, era Manuel Pardo, en el año 1872, y derrotando al rebelde Nicolás de Pierola en el año 1874. En el año 1876 fue elegido diputado por la ciudad de Paita, en Piura. Al estallar la guerra con Chile en el año 1879, se convirtió en el máximo jefe de la escuadra peruana. El 21 de mayo de 1879, en el combate de Iquique, el Huáscar logró hundir a la nave chilena Esmeralda. Lamentablemente, ese mismo día, nuestro buque blindado Independencia chocó y se hundió cuando perseguía a la embarcación La Covadonga, que era chilena. Al mando del Huáscar estaba Miguel Grau, quien logró mantener a raya la poderosa escuadra chilena, que durante 5 meses hizo vanos esfuerzos por hundirlo y capturarlo. Los chilenos querían sí o sí llevarse el Huáscar, porque ya estaban un poco saltones, por lo que ya habían derrotado 2 embarcaciones chilenas. El 8 de octubre del año 1879 se produjo el combate de Angamos, donde una poderosa flota enemiga rodeó al Huáscar, que aún así resistió lo más que pudo. Un cañonazo del buque chileno llamado Cochrane acabó con la vida del gran caballero de los mares. Miguel Grau Seminario, por sus virtudes personales y sus grandes servicios a la patria, hoy es conocido el peruano del milenio. Aparte de eso, también fue reconocido como el caballero de los mares. ¿Por qué? Porque justamente el monitor Huáscar había hundido a un buque chileno. Al ver que los chilenos estaban en el mar heridos, Miguel Grau, como que tenía un corazón tan noble, que se compadeció de los chilenos e indicó a otro buque peruano que levantara a todos los sobrevivientes chilenos y los subieron a los buques peruanos. Al hacer este gesto, los chilenos gritaron a viva voz: ¡viva el caballero de los mares!, ¿no? Porque era un gesto que de repente quizás, ¿no?, enemigos chilenos hubieran visto a peruanos, ahí nomás creo que los remataban y los mataban y morían ahogados o se hubieran desentendido. Luego tenemos otro héroe, a Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi nació en Lima el 4 de noviembre del año 1816. Sus padres fueron el italiano Andrés Bolognesi y la arequipeña Juana Cervantes. Después de estudiar en el Colegio Seminario San Jerónimo de Arequipa, se dedicó a los negocios.
Ingresó al ejército voluntariamente en el año 1853, cuando el Perú estuvo a punto de encontrar en guerra contra Bolivia. Combatió en la Revolución Liberal de Ramón Castilla y estuvo entre los vencedores de la batalla de La Palma, que derrocó al corrupto régimen del general Echenique. Defendió la Constitución Liberal del año 1856, luchando en Arequipa contra el rebelde conservador, el general Manuel Ignacio de Vivanco. En el año 1858 defendió la soberanía nacional, acompañando a Ramón Castilla en el conflicto con el Ecuador. Al producirse la agresión española en el año 1865, el presidente Juan Antonio Pezet le confió la misión de adquirir cañones en Europa, los mismos que contribuyeron en la defensa del Callao en el combate del 2 de mayo, en el año 1866. Al estallar la guerra con Chile, se le confió el mando de la Segunda División del Sur y tuvo destacada participación en las batallas de San Francisco y Tarapacá. Luego se le encargó la Comandancia General de Arica. Cumpliendo su deber con la patria, murió luchando en la batalla de Arica el 7 de junio del año de 1880. Luego tenemos a Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte Bernal nació en Iquique el 13 de julio de 1847. Sus padres fueron Narciso Ugarte y Rosa Bernal. En Valparaíso se graduó de contador. Trabajó administrando las empresas salitreras de su familia y llegó a ser alcalde de Iquique. Al estallar la guerra contra Chile en el año 1879, Ugarte organizó y armó el batallón Iquique número 1, con cerca de 500 peruanos. Combatió en la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879, donde fue herido de un balazo en la cabeza, pero aún así sobrevivió a la penosa marcha hacia Arica, donde se instaló con las fuerzas de Francisco Bolognesi. Cuando los chilenos rodearon Arica, Ugarte apoyó la decisión de Bolognesi de luchar hasta el final por el honor de la patria. Es así que combatió valerosamente en la batalla de Arica el 7 de junio de 1880 y murió lanzándose del morro defendiendo la bandera nacional. Su cadáver fue hallado y sepultado en Arica. Poco después sus restos fueron traídos a Lima y hoy descansan en la cripta de los héroes. ¿Qué hizo Alfonso Ugarte? Al verse ya prácticamente derrotado por los chilenos, él no quiso que la bandera peruana cayera en manos chilenas, porque ya sabía que iba a ser pisoteada y humillada. Entonces cogió la bandera peruana, se envolvió en la bandera y se lanzó con su caballo por el morro de Arica. Luego tenemos a José Gálvez. José Gálvez nació en Cajamarca el 17 de marzo de 1819. Después de estudiar en el Colegio Central de Ciencias y Artes de su ciudad natal. A los 22 años se trasladó a Lima para estudiar en el Convictorio de San Carlos. En el año 1850 se convirtió en profesor del Colegio Guadalupe y 2 años después en su director. Aprovechó este tiempo para inculcar a sus alumnos ideas liberales, como la abolición de la esclavitud y el sufragio universal. En el año 1854 se unió a la Revolución Liberal de Ramón Castilla,
que derrocó al presidente Echenique al año siguiente. Luego fue diputado y presidente de la Convención Nacional que redactó la Constitución Liberal de 1856. En 1857 se convirtió en opositor del presidente Castilla y en 1860 se exilió en Europa hasta el año 1862, año en que regresó al Perú y se dedicó a la abogacía. En el año 1865 llegó a ser decano del Colegio de Abogados de Lima. El mismo año se unió a la rebelión de Mariano Ignacio Prado para derrocar al presidente Juan Peset y declarar la guerra a España por haber invadido las islas de Chincha. Al tomar el poder, Prado nombró a José Gálvez como su ministro de Guerra y Marina. Con este cargo organizó la defensa del puerto del Callao, que era amenazado por las escuadras españolas. Gálvez murió en el combate del Callao el 2 de mayo de 1866, cuando una bomba cayó en los depósitos de pólvora del Torreón de la Merced. Ahora, en uno de los conflictos perdimos dos provincias del Perú, que fue el departamento de Tacna y Arica. Ahora, cada 28 de agosto los peruanos conmemoramos con alegría la reincorporación de Tacna a nuestra patria. ¿Cómo fue eso? Esta heroica ciudad estuvo en poder de Chile durante 49 años. Esto es desde mayo de 1880, en la dictadura de Pierola, hasta agosto del año 1929, que fue el oncenio de Leguía. Leguía gobernó el país durante 11 años seguidos. El acto más importante de la celebración es la procesión de la bandera, que se realiza por las calles de Tacna en cada aniversario. Vamos a ver una pequeña reseña histórica sobre lo que sucedió para que nos quitaran Tacna. Tacna fue tomada por el ejército chileno después de la batalla del Alto de la Alianza el 27 de mayo de 1880. Se realizó un tratado de Ancón, que fue el día 20 de octubre de 1883, donde decía que Arica, junto con Chile, debía de quedar con Tacna debían de quedar en su poder de Chile por 10 años. Y así fue. Al cumplirse la década, debía realizarse un plebiscito, o sea, una reunión que decidiera el destino de ambas provincias. Chile hizo todo lo posible para evitar que esta reunión se realizara y trató de chilenizar completamente ambas ciudades peruanas. Miles de arequipeños y tacneños resistieron la hostilidad y abuso de los ocupantes extranjeros durante 49 años. Después de complejas negociaciones y alarmas de nuevas guerras, se firmó el 3 de junio de 1929 el Tratado Rado-Gamio-Figueroa Larraín, o también llamado el Tratado de Lima, donde el Perú renunció a Arica, pero llegamos a recuperar Tacna. El acto de reincorporación se cumplió un día miércoles 28 de agosto del año 1929. Muy bien. Hasta aquí
hemos llegado con la historia y la narración. Muy interesante, ¿verdad? ¿Pueden prender sus micrófonos? Bien interesante, ¿verdad? Cómo tantos héroes han podido pasar por defender a nuestra patria, ¿no? Desde niños, que fue Bonilla, hasta José Gálvez, que era un civil, ¿no? Militares y civiles, ¿no? Defendiendo nuestra patria. Muy bien, entonces, vamos a tener como tarea, yo te voy a mandar, Kimberly, lo que es la tarea, la página 79, 80 y 81. Lo van a realizar, ¿ya? Apoyándose con las lecturas que están ahí en su libro y me van a enviar las clases, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿a quiénes llamamos héroes? ¿No? Tenemos que ver aquellas personas que dan su vida por defender la patria, ¿no? Enseñándonos valores. Otro dice, ¿cómo se puede llegar a ser un héroe? Un héroe no puede ser cualquier persona, sino se necesita un sacrificio. Demostrar que quieres algo. Por ejemplo, si hoy en día existe una guerra, pues si nosotros queremos ser héroes y amamos nuestra patria, podemos hacerlo. De repente no estaremos yendo en sí al conflicto, al campo de batalla, pero de repente podemos ayudar dando agua. Por ejemplo, ahorita nuestros héroes de salud, los policías, los de servicio de limpieza, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a esos héroes? De repente alcanzándoles una botella de agua, ¿no? O de repente ya es la hora del almuerzo, alcanzándole un pequeño refrigerio. De esa forma estamos ayudando a esos héroes y quizás también nosotros nos estamos convirtiendo en héroes porque estamos ayudando, ¿no? Y recuerden que es mucho el servicio, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre el tema de hoy día? No, Miss. Ya. De todas maneras, esto está grabado, voy a subirlo a YouTube y lo voy a enviar por el grupo para que si tengan cualquier duda puedan ustedes apoyarse con el video, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos el día miércoles, ¿ya? Cuídense, Chao. bendiciones.